Ya. Entonces, como decía, nosotros, a través del realismo, podíamos o debíamos tomar en cuenta que había la intención, mediante un nuevo modelo, una nueva ideología, durante el desarrollo de este siglo XIX, había toda una intención de exponer ante los ojos de la sociedad cuáles eran los problemas y sobre todo qué situación se vivía socialmente en la España de aquella época. Considerando también a su vez que había un conflicto ideológico en la España de aquel tiempo desde el punto de vista de que existían dos tendencias siempre de manera constante. Aquellos que buscaban los cambios, la transformación, y aquellos que se mantenían siempre bajo los modelos tradicionales. Específicamente en España, era una constante y era un sello muy propio de la cultura de la sociedad en comparación a Francia, Inglaterra, por ejemplo, por citar dos regiones aledañas, vecinas a España, que tenían, digamos, socialmente y culturalmente una disposición, digamos, más abierta al cambio. Muy distinto a España, que era bastante tradicional, bastante conservador, e inclusive hasta el día de hoy se diría que es una sociedad que mantiene ese estilo de ser, ¿no? Digamos esto, como idiosincrasia, como sociedad, como cultura. Entonces, en ese tiempo, también esa pugna, ese enfrentamiento de lo tradicional frente a lo liberal, ¿no? Aquellos que buscan los cambios, siempre se ha seguido dando, se daba en ese tiempo, y pues los autores, los artistas, buscaban retratar también ese estilo de vida que se tenía en la España de aquella época, ¿no? Esa pugna que existía, ¿no? Desde el punto de vista ideológico e inclusive cultural. Entonces los artistas buscaban retratar todo ello. En medio de todo este enfrentamiento también mostrar lo que se vivía como parte de su vida, ¿no? Lo que se vivía como parte de su estilo de vida. Entonces tenemos, entre los que hemos mostrado, ¿no? En este caso, a don Benito Pérez Galdós. En esta lista de escritores, recordemos, Pérez Galdós representa uno de los autores que se sitúa muchas veces por un lado dentro desde la perspectiva de lo tradicional y también en la perspectiva de lo que es lo liberal. Y luego esto nos va a llevar a tener en cuenta que entre los autores mencionados, don Benito Pérez Galdós es aquel que va a traer la esencia del pueblo español a través de sus obras. Y por esa razón es que lo mencionamos como el representante de esta corriente llamada el realismo en España. Entonces vamos a pasar a identificar toda la información que tenemos respecto de este autor, ¿no? Repito, si no se está grabando a través del Facebook, yo ya lo estoy haciendo vía mi propio sistema y luego lo voy a compartir en el blog, ¿correcto? Entonces, ¿qué tenemos respecto de este autor? Al igual como hemos visto en la sesión anterior, cuando hablábamos de Gustavo Adolfo Bécquer, con respecto a Benito Pérez Galdós, ¿no? Tenemos aquí su nombre de pila. Como pueden ver, era muy habitual que los nombres eran bastante complejos, eran bastante amplios. Era una tradición que existía mucho en la España de aquella época, ¿no? Que hoy en día pues ya no se da, pero era muy habitual, ¿no? Esto también inclusive se veía mucho en las colonias, en el Perú, ¿ya? Existen muchos nombres compuestos, complejos, sobre todo si nos situamos en épocas pasadas en el Perú, en nuestro Perú, y precisamente a consecuencia de lo que tradicionalmente España nos ha ido heredando, ¿no? Dado que hemos sido su colonia. Ahora, con respecto a Benito Pérez Galdós, podemos decir lo siguiente, como vemos aquí. Este autor, ¿no? Precisamente, como dije hace un momento, se situaba, digámoslo así, en el punto medio entre lo que era lo tradicional y lo que era lo liberal, ¿no? Digamos, dentro de esas dos tendencias. Debido a que este autor va a crecer dentro de un seno familiar bastante rígido con respecto a reglas de vida, a normas de vida, ¿no? Que vienen llevando de manera tradicional las familias aristocráticas de aquella época.
teniendo un padre militar, teniendo una madre que era bastante estricta. Todo esto lo va a llevar a su estilo de vida, pero que va a chocar con este nuevo tiempo que va a vivir España a mediados del siglo XIX, ¿no? A partir de la década del 30, proveniente de la influencia francesa. Y esto va a traer consigo que Benito Pérez Galdós, cuando ya él empieza a vivir la adolescencia y sobre todo la juventud, se va a imbuir de todas estas ideas progresistas y sobre todo de un pensamiento que en Francia había calado muy fuerte, que se llamaba el krausismo, ¿no? De un pensador de nombre Krauss, y que había traído un modelo en el cual se centraba en poner digamos, en acción como punto de atención en los modelos y en los valores tradicionales que se venían trayendo o se arrastraban de generaciones pasadas, ¿no? Y que se juzgaban de tal manera que se buscaban cambios de costumbres y de hábitos mediante esta ideología. Entonces, el joven Galdós se inquietó mucho con respecto a esta nueva tendencia, dado que también él fue muy admirador siempre de los modelos, sobre todo franceses, ¿ya? Y esto le va a traer como consecuencia que existe en él una especie de choque ideológico con respecto a sus ideas, ¿no? Aquellas que recibió en su formación de niño y adolescente, y posteriormente cuando él ya empieza a tomar contacto con círculos ideológicos a través de su juventud. Digo esto porque él fue muy joven, muy precoz también, como muchos otros, con respecto a su desarrollo, a su desenvolvimiento ideológico y sobre todo académico. Desde niño era muy hábil, y esto también a su vez le va a traer como consecuencia positiva el que tenga mucho contacto con círculos académicos que lo van a situar en una actividad muy intensa a muy corta edad, ¿no? Y como consecuencia de ello, este enfrentamiento ideológico de lo que ha recibido de niño y de aquello que ya de joven empieza a experimentar, lo va a llevar pues a situarse posteriormente en una transición de cambio en lo que es sus inicios de su etapa de formación inicial, de su niñez hacia su juventud, y ya de su etapa madura, en donde vamos a ver esos cambios a través de sus diferentes obras que él publica. Debido a que era un chico bastante precoz, y a ello sumarle de repente una circunstancia familiar, ¿no? Es llevado a la capital, a Madrid, para estudiar Derecho, pero el contacto constante con este pensamiento krausista que era muy fuerte, sobre todo en la capital, y esa cercanía que él empieza a experimentar desde el punto de vista político y literario, ¿no? Lo va a llevar finalmente pues a inclinarse hacia lo que va a ser su dedicación a la literatura, ¿no? Y siempre combinándola con la vida política. Entonces él se va a involucrar mucho en la tarea de aportar ideológicamente en la sociedad española, y esto lo va a llevar inclusive a través de sus obras, ¿no? Su visión, sus creencias, su manera de ver el mundo, su ideología, su pensamiento, lo va a reflejar en la novela básicamente, ¿no? Que es la obra que le va a identificar a este autor. Desde el punto de vista amoroso, ahora, si bien es cierto, es un aspecto muy personal, tanto así que inclusive se podría decir sobre este autor que fue muy cerrado, fue muy estricto con respecto a su relación amorosa, ¿no? Tanto que inclusive él no hablaba mucho al respecto de ello, e inclusive su círculo más cercano no tenía el acceso que se quisiera con respecto a esta parte de su vida personal. Sin embargo, a pesar de ser muy cerrado en este tema, hablar sobre su vida amorosa es hablar un poco también con respecto a la influencia que él va a tener para luego llevarlo a su producción literaria, y por esa razón también se toma en cuenta como un aspecto muy importante de su biografía, ¿no? Emilia Pardo Bazán es una autora de su época que vivió con él intensamente todo este estilo, toda esta corriente, toda esta ola del realismo, y posteriormente también el naturalismo, como la tendencia que va a traer de manera consecuente a esta moda del siglo XIX, de la segunda mitad del siglo XIX. Y esta convivencia, digamos, artística, ideológica, también la van a llevar a una vida más íntima, más cercana, como es la relación amorosa.
Sin embargo, luego se va a conocer a través de las investigaciones, de las cartas sobre todo, que utilizó mucho Pérez Galdós para poder un poco, digamos, manejar su situación amorosa. Se va a conocer pues que este hombre era muy, digámoslo así, muy enamoradizo y bastante, digamos, apegado pues a una relación amorosa. Sin embargo, era bastante prudente y digámoslo así, en cuanto se refiere a ser visto y a que se conozca todo ese afán amoroso que él pudo haber tenido, ¿no? Entonces se conoce pues que Emilia Pardo Bazán, digamos, dentro de las personas notorias, ¿no? fue muy cercana a él respecto del punto de vista amoroso. Sin embargo, Teodosia Candarias, que es la que aparece como otro nombre relevante en él, será pues aquella mujer que va a tener un fuerte impacto en él, ¿no? Teodosia Candarias fue una especie de amor fugaz, pero que dejó en él honda huella, ¿no? Que lo va a llevar posteriormente a ser parte de sus obras de manera, digamos, indirecta, mostrando la imagen de una mujer que refleja la personalidad de esta señora, ¿no? de esta señorita o señora, porque era una mujer madura, y esto va a marcar en él sobre todo la última época de su producción literaria. Fue un escritor que se va a imbuir mucho de la literatura francesa, ¿no? Y posteriormente de la literatura rusa. Ahí tenemos a Balzac, Honoré de Balzac, que es la representación del realismo español, del realismo universal, del realismo francés, y que a su vez también va a significar en él un modelo a seguir, a lo mismo que Charles Dickens, ¿no? Con su Oliver Twist, quien a través de su novela también nos va a traer ese reflejo de la sociedad que explota, que maltrata y que tiene mucho acto de discriminación de carácter social, ¿no? Que aquella época se reflejaba y que era necesario poner en el ojo crítico, ¿no? Estos autores van a influir mucho en su estilo, va a influir mucho en su pensamiento, ¿no? Y en la obra que él luego va a compartir y va a producir, ¿no? Dentro de la literatura española. Como referencias dentro de su ámbito y su cultura literaria española tenemos a Cervantes y a Larra, ¿no? Émile Zola también es otro de los autores naturalistas, sobre todo franceses, que van a ser parte de su influencia. Y desde el punto de vista español, Cervantes, reitero entonces que el krausismo fue un pensamiento nacido en Alemania por su fundador Friedrich Krauss y que va a traer como estilo, como propuesta, mirar la parte de los valores sociales, los valores tradicionales, pero desde un punto de vista crítico, ¿no? Esa fue la tendencia que va a significar para Pérez Galdós, ¿no? Un modelo a seguir, y él se va a sumar dentro de los seguidores de este pensamiento, ¿no? Entonces, volviendo al tema de Balzac, de las influencias de Pérez Galdós, tenemos pues tanto autores franceses, ¿no? Y sus propios autores españoles. Siempre recordemos que los franceses para los españoles habrían de ser una tendencia a seguir, dada la influencia que tuvieron por mucho tiempo, ¿no? Y a pesar de que ahora ya había una independencia más marcada, aún el aspecto cultural, el aspecto ideológico, todavía tenía mucha aceptación, ¿no? Dentro de los autores, dentro de los pensadores, dentro de los ideólogos, académicos españoles, ¿no? Y por eso, como podemos ver en Benito Pérez Galdós, se observa pues esta tendencia también, ¿ya? Y ahí se añade a Charles Dickens. Aquí había que aclarar inclusive que Benito Pérez Galdós se convierte en una especie de seguidor, ¿ya? Fiel, de un seguidor muy apasionado de la novela de Dickens, ¿no? Inclusive él va a traducir sus obras, las va a traer al castellano para que éstas sean publicadas y leídas de manera más masiva, ¿no? En la sociedad española. También es otro punto a tomar en cuenta dentro de lo que es Benito Pérez Galdós y las influencias que él va a recibir y que luego se van a reflejar en sus novelas. Ahora, cuando hablamos de su anticlericalismo, un poco trabalingüística esta palabra,
El ser anticlerical significaba ser pues muy crítico del modelo tradicional de la Iglesia Católica, ¿no? Fue un crítico de la Iglesia, fue un crítico de los modelos, básicamente, ¿no? No digamos que se declaró un ateo, pero fue muy crítico, digámoslo así, de las normas, de las reglas, de las tradiciones de la Iglesia Católica de aquella época, ¿no? Ponía en duda sobre todo a la práctica en sí que se llevaba a cabo a través de sus autoridades, a través de sus sacerdotes, a través de las personas que influían mucho en este pensamiento religioso, en la religión en sí, ¿no? Tomando en cuenta además que él pues fue educado de manera muy rígida, inclusive en este aspecto, ¿no? Entonces, siguiendo el pensamiento de las nuevas corrientes, ponen en tela de juicio modelos tradicionales y formas tradicionales que la misma Iglesia también, digamos, impartía dentro de la sociedad española. Y esto también va a ser parte de su crítica. El ser anticlerical le va a traer consecuencias negativas, tomando en cuenta, reitero, el gran estilo, gran espíritu tradicional y conservador que tenía el pueblo español. Como dije hace un momento, España es uno de los pocos países en Europa por conservar modelos muy tradicionales, ¿no? Ser una cultura muy cerrada en sus prácticas tradicionales, ¿no? No ha cambiado mucho a través de los tiempos, ha sabido ser muy cerrado en algunas formas de vida tradicional en relación a otras culturas que sí han sido más abiertos a los cambios. Entonces, esa práctica de ser muy cerrados, muy conservadores, le va a significar a Pérez Galdós el que tenga algunas dificultades para poder lograr, digámoslo así, como parte de sus méritos académicos, sus méritos intelectuales, entre ellos el obtener el premio Nobel, ¿no? Él vivió en carne propia, digámoslo así, el que los intelectuales españoles que eran contrarios a él, y que eran muchos, ¿no?, atentaran contra ese beneficio que él pudo haber tenido, ¿no? El que él acceda al premio Nobel se debió muchas veces a que hubo pues una especie de contubernio, una especie de arreglo entre los intelectuales para que él no logre ese acceso. Teniendo en cuenta además de que él ya se encontraba en una etapa bastante lamentable desde el punto de vista de su salud, como para luchar, como para seguir luchando, enfrentándose a esas corrientes que iban en contra de su pensamiento, ¿no? Sin embargo, sí tuvo el mérito de ser parte de la Real Academia Española, fue un integrante, un académico más dentro de esta institución, y aportó mucho con respecto también a los cambios que eran necesarios ya en esta institución. Se dice que desde el aspecto de su salud, ¿no?, dado que él era, como le dije hace un momento, muy cerrado en su vida personal, era un hombre muy conservador desde el punto de vista de su vida íntima, personal, padeció sobre todo de la arteriosclerosis, ¿no?, esa palabra también tanto compleja, y trajo entre otros problemas el que él también tenga problemas de la vista, ¿no? Tanto la ceguera como la arteriosclerosis le fueron minando la salud, ¿no? Y pues, como todos, llegó a su momento culminante de su vida, entre detractores y admiradores, ¿no? Su entierro, su velorio, fue muy difundido, fue muy hablado, pero también muy criticado por los sectores conservadores, ¿no?, dado el escándalo que él muchas veces supo crear, sobre todo con sus novelas, ¿ya?, y con su pensamiento. Pero a pesar de ello, ¿sí?, cuando se produce todo, digamos, ese proceso de ser llevado a su entierro, se dice que alrededor de 20.000 a 30.000 personas lo siguieron, ¿no? E inclusive
su imagen no va a terminar allí, ¿no? Él va a ser motivo de muchos debates posteriores, va a ser motivo de discusiones a través de círculos intelectuales, y a su vez esto va a traer consigo que Benito Pérez Galdós represente para España una imagen que posteriormente, no en ese momento tal vez, pero posteriormente va a significar un símbolo, un ícono dentro de la literatura y dentro del pensamiento español, no solamente desde el tiempo del realismo, sino de manera universal. Esto es pues entonces todo lo referente a la vida y a esos aspectos más resaltantes de este autor, ¿no? Y en torno a él se va a desarrollar su estilo literario. No sé si hasta acá hay alguna pregunta, jóvenes, alguna inquietud. Si no pueden hablar, entre comillas, pueden hablar, ¿sí? Por lo menos preguntar. Chicos, tengan en cuenta que si no preguntan, también es parte de su evaluación. No solamente el que estén ustedes en la pantalla, ¿ya? Y estén allí de espectadores tan solo, ¿ya, chicos? Sea la única condición que ustedes deban cumplir en el desarrollo de la sesión. El que ustedes pregunten también es muy importante, y ténganlo en cuenta. Esto también es considerado dentro de su evaluación, ¿correcto? Así que les pediría por favor que siempre estén haciendo preguntas, ¿ya? Preguntas específicamente sobre los puntos que estamos hablando, para aclarar, así como su compañera en su momento me pidió que aclare con respecto al krausismo, ¿no? Para que quede más entendible, pues espero que ustedes también hagan las preguntas que les consideren necesarias. Escriban en todo caso y yo en un momento dado respondo. Características literarias. Con respecto a este autor, ¿no? A Pérez Galdós, como vemos aquí en la parte superior de la diapositiva, se le considera el mayor novelista español. Miren, imagínense, después de Cervantes. O sea, un narrador de la cualidad, un narrador de la trascendencia que tuvo España, ¿no? Tuvo que transcurrir prácticamente 2 siglos, ¿sí? Para que apareciera un escritor que tenga esa relevancia que tuvo Cervantes, para que tengamos una idea de lo importante que fue. En la parte inferior de la imagen pueden ustedes ver un comentario que se añade, ¿no? Fue un maestro del realismo e inclusive se le ubica en el naturalismo, es decir, para que vean ustedes cuánta trascendencia tuvo este escritor, que no solamente se va a desenvolver en el campo del realismo, sino que también su influencia va a llegar y su estilo va a llegar hacia el lado del naturalismo, que fue una especie de subgénero que se va a desarrollar y se va a crear de la corriente realista, que eso lo mencionamos en la clase anterior, ¿no? Entonces, el mérito que va a tener Pérez Galdós es que va a ser una especie de pintor, un pintor literario, porque él a través de sus letras va a describir, va a retratar específicamente en Madrid, ¿no? La capital, y la parte que representa tanto el estrato social aristocrático como también el estrato social más deprimido que puede tener en sus rincones más recónditos, más deprimentes que pueda tener la capital española, ¿no? Él va a retratarlo a través de sus novelas, básicamente. Ahora, ¿qué es lo que va a ayudarle mucho en su tarea, en su trabajo? Porque él va a tener un aporte muy importante, no solamente para la literatura, sino para el campo intelectual e histórico inclusive de la España, ¿no? Tanto de aquel tiempo como inclusive la de ahora. Primero, que dentro de sus rasgos personales, sus habilidades, era un hombre muy privilegiado en su memoria. Era un hombre que guardaba muchos recuerdos y todo lo que leía generalmente lo sabía recordar con suma facilidad y los traía muy en cuenta cuando él discutía y conversaba en sus círculos intelectuales. Entonces, esa memoria lo va a llevar también a su producción literaria, ¿no? Lo va a utilizar mucho en su producción literaria. El que sea un autodidacta va a significar también en él, como parte de su biografía, ¿no? Que desde muy joven hablábamos de su precocidad, desde muy joven inclusive él hasta escribía en ciertos periódicos, en ciertos diarios, porque sus conocimientos desde muy joven pues le ayudaron mucho a desenvolverse con suma facilidad. Entonces, ese autodidactismo, ese aprender por sí mismo,
¿no? Le va a significar también a él tener mucha información que va a ser llevado también en su producción literaria. El que sea muy detallado, muy minucioso, ¿sí?, será la consecuencia de ese autodidactismo. El que sea curioso lo va a llevar a desarrollarse dentro del positivismo, que también es parte de la influencia del realismo en general, ¿no es cierto?, que como método de trabajo era la observación, y esa curiosidad que él nace y era innata en él, también le va a ayudar a ser muy, muy minucioso en la obra que él va a mostrar y que va a compartir, ¿no? El que sea muy curioso lo va a llevar a ser muy detallado en todos los elementos, en todos los detalles y sobre todo en todos esos retratos que él va a mostrar a través de sus obras. Esa capacidad de observación, ¿no?, es el complemento de su curiosidad, y el que sea muy apasionado por la lectura va a alimentar constantemente esa curiosidad y ese autodidactismo, ¿no?, que lo va a destacar dentro de ese círculo en el cual se va a desenvolver. Su producción literaria es bastante extensa. Hablamos de casi una centena de novelas. Imagínense la cantidad de obras que él ha escrito, ¿no? Y a él se le van a sumar otros tipos de subgéneros que quizás no tendrán la trascendencia de sus novelas, pero que también van a tener alguna aceptación durante el tiempo pues, que él las estuvo produciendo, ¿no? Las obras teatrales, ¿no?, los artículos de crítica que él va a publicar constantemente en los periódicos de la capital van a ser parte de sus obras literarias, ¿no? A ellos inclusive se le podría sumar las correspondencias, las cartas, que en su momento sus biógrafos, sus amigos más cercanos, también van a dar a conocer luego de su muerte. A través de sus obras literarias, sobre todo en sus novelas específicamente, ¿no?, él va a mostrar, va a retratar, por eso se le considera el gran pintor de Madrid, va a retratar toda la realidad que vive la España a través de la capital, ¿no? Generalmente la capital es el retrato del país, generalmente, ¿no? Y esto es lo que él busca mostrar a través de sus novelas cuando habla de Madrid, básicamente, ¿no?, con respecto a su estilo de vida, con respecto a sus ambientes, con respecto a sus costumbres, con respecto a sus diferentes estratos sociales de la población que se desenvolvía en esta capital, ¿no? Y claro, aplicando todos los aspectos propios que exigía, ¿no?, la literatura realista, ¿no?, el método de observación, el análisis detallado, no solamente desde el punto de vista físico, sino también desde el punto de vista psicológico y sociológico, ¿no?, de las personas, propio del método realista. El crear personajes, no solamente digamos personajes que reflejan el día a día de la población, sino también que está ligado con los diferentes ámbitos de la vida histórica de España, ¿no? Recordando que en ese tiempo España no vivía pues un clima de estabilidad, sino era una constante de enfrentamientos, ¿no? Recordemos esto en el contexto que hemos hablado. Entonces él no solamente se va a limitar a retratar la forma de vida del pueblo español, sino también cómo se involucra en estos acontecimientos históricos. De la manera que a través de esa relación del pueblo, de la sociedad en su conjunto y los acontecimientos que se van dando a través de este tiempo, ¿no?, él va a tener esa habilidad de retratarlos a través de su novela. Mencionaba hace un momento de su relación amorosa, ¿no? Aunque él era muy cerrado en ese aspecto, ¿sí?, podríamos decir que la admiración que él va a tener por la mujer, ¿sí?, dado su capacidad de enamoramiento y dado también las relaciones con aquellas que se pudo conocer, ¿no?, se va a reflejar a través de su novela. Tomando en cuenta que el personaje femenino, que es un elemento que va a destacar también en la literatura realista, va a ser parte también de su producción literaria, ¿no? Muchos de los títulos que él comparte en sus obras tienen nombres de mujer, ¿no? Marianela, por ejemplo, o Fortunata y Jacinta, por citar dos nombres de obras que lo van a destacar a él. Entonces, como podemos ver, el personaje femenino, ¿sí?, pero no es un personaje femenino, digámoslo así, mostrado desde un punto de vista secundario, sino más bien un personaje femenino que va a destacarse desde su visión de una lucha por tener un protagonismo social, ¿no? Ese tipo de mujer es el que él va a retratar en estas novelas. El lenguaje que va a utilizar Pérez Galdós
básicamente va a ser aquel que retrate la forma de vida de la gente en general, ¿no? El personaje, de acuerdo a las circunstancias, va a hablar de un determinado modo y él lo va a retratar de esa manera. Siguiendo, como dice el método cervantino, él va a ser antirretórico. ¿Qué significa ser antirretórico? Como que él no va a buscar el lenguaje pulcro necesariamente, él no va a buscar el lenguaje cuidadoso necesariamente, sino él va a buscar el lenguaje espontáneo, el lenguaje coloquial, el lenguaje natural, aquel que muestra cualquier persona, como tú, como yo, en su día a día, ¿no? Aquel que se desenvuelve en el ámbito familiar, en el ámbito amical, ¿cierto? De manera natural, tal cual es, y de tal forma que ese lenguaje él va a mostrarlo a través de sus novelas, ¿no? No va a ser una persona o un escritor que busque necesariamente pulir el vocabulario, sino más bien va a ser un escritor que retrate fielmente la forma de expresarse las gentes, sobre todo de la capital, que es lo que él retrata en sus novelas. Utiliza la ironía, sobre todo en una etapa de su vida, no durante todas sus novelas, pero sobre todo en la etapa más importante de su vida literaria, ¿no? La ironía va a ser básicamente su estilo que lo va a marcar como su sello original, ¿no? Y ahí va a estar precisamente la influencia de Larra, ¿no? Porque Larra, al ser costumbrista, busca precisamente el ser muy jocoso en su presentación, en su retrato, ¿no? En su descripción costumbrista. Y ese estilo jocoso, gracioso, irónico, lo va a traer también, ¿no? Pérez Galdós a través de su novela. Y a su vez, usando ese tono, ¿no? Va a buscar precisamente esa crítica social. El monólogo interior es una técnica de narración que ya en ese tiempo empezaba a aparecer como una novedad. No era una forma tradicional, sino todo lo contrario, era una innovación que estaba dándose en ese tiempo. El monólogo interior es la consecuencia de un narrador omnisciente. ¿Por qué razón? Porque el narrador omnisciente era aquel que no solamente mostraba o narraba o contaba aquello que sus ojos miraban, ¿no? Aquello que como un testigo de los hechos querían compartir en la historia, sino que el narrador omnisciente iba más allá de ser simplemente un testigo. El narrador omnisciente era aquel que se involucra inclusive hasta en el pensamiento del personaje. Por eso hay momentos en que el personaje está hablando solo, está pensando para sus adentros, ¿no es cierto? Es en ese momento en que se produce el famoso monólogo interior, ¿no? Y es en ese momento en el cual el narrador se aleja del espacio exterior para introducirse en el pensamiento del personaje y a su vez también mostrar ese pensamiento, ¿no? Esas expresiones, todas desordenadas, porque generalmente es nuestro pensamiento desordenado y es lo que muestra en su monólogo interior. Esa técnica, ¿no? Durante el siglo XIX empezaba a forjarse. No era algo que ya existía, no era un estilo o una técnica que ya se daba de manera normal o habitual en los autores. Se estaba mostrando recién como una innovación y Pérez Galdós es uno de los forjadores de ese estilo llamado monólogo interior, de esa técnica narrativa llamada monólogo interior. Y él lo usa de manera frecuente, como una idea precisamente de ser natural, ¿no? en la presentación de sus personajes. Hablar de su producción literaria, lo mencionamos hace un momento, ¿no? Pérez Galdós fue muy prolífico, muy abundante en su producción literaria. Dado que, como era un hombre que no tenía, digámoslo así, mucha vida pública, no era un hombre que tendría, a pesar de desenvolverse en la política, a pesar de tener también un trato en el círculo intelectual, a pesar de ello, no era un hombre que tenía una vida muy intensa en esos ámbitos, ¿no? Era muy prudente, era un hombre de poco, digámoslo así, de poca socialización, a pesar de su marcada actividad política y ideológica, ¿no? Y entonces, en ese tiempo que él se daba para sí, pues se dedicó a producir sus obras literarias. Y la primera de ellas es la llamada Episodios Nacionales, ¿no?
Como vemos, la novela es el sello que lo identifica, a pesar de las demás que acabamos de señalar. Episodios nacionales, su nombre lo dice, son historias, episodios, acontecimientos que tienen que ver con la vida de la historia española. Y en medio de esos sucesos, ¿no?, él va a contar situaciones en las cuales están involucrados el pueblo, ¿no?, como parte de esos acontecimientos. Aquí básicamente sus personajes no son los connotados, no son los ilustres, no son los famosos, sino son personas comunes y corrientes que se ven involucradas en estos acontecimientos, ¿no?, que viven estos momentos en medio de la tensión, en medio de los problemas. Recuerden el video que vimos en su momento cuando hablamos de realismo, ¿no?, en ese extracto de la novela donde se está viviendo la lucha, el levantamiento del pueblo, ¿no?, por este enfrentamiento que se da entre los Borbones y los liberales, por ejemplo. Entonces esos acontecimientos se van a narrar a través de estos episodios nacionales, donde los protagonistas no es pues ni el emperador, no es ni el rey, no son los nobles. Básicamente son las personas del pueblo, son las personas de la ciudad, de la burguesía, que van a verse involucrados en estos acontecimientos. De tal manera que esta historia, esta obra, mejor dicho, como pueden ver ustedes, que va a ser escrita en un tiempo bastante prolongado, desde 1873 a 1912, estamos hablando prácticamente 40 años, ¿no es cierto?, van a ser creadas en un bloque, digámoslo así, de 5 series, como ven ustedes. Y todas ellas van a ir en función a la línea del tiempo, ¿no?, cómo se fue dando durante todo el proceso de la Guerra de Independencia hasta la época de la Restauración, que es el proceso histórico que vive España, ¿eh?, desde el fin del siglo XVIII inclusive, ¿ya?, y todo el periodo del siglo XIX, ¿no? Ahora, como vemos aquí, estos episodios narran la vida cotidiana de los personajes que van a aparecer allí involucrados en todos estos acontecimientos, ¿no? Como ven ustedes, los protagonistas son personajes sin importancia, son personas comunes y corrientes, pero que viven en carne propia estos acontecimientos. El narrador, como pueden ver, aparece en primera y en tercera persona, ¿no? En primera persona como parte de los hechos, como un protagonista más, y por otro lado como un testigo de los acontecimientos. La segunda obra es la que se conoce como todo un conjunto de novelas que van a pasar por 3 etapas. La primera de ellas es la llamada novelas de tesis, donde él va a mostrar, digámoslo así, este conflicto que él vive en su primera etapa de juventud, sobre todo, o su primera etapa de madurez, ¿no?, donde va a estar, por un lado, lo tradicional que él ha tenido como parte de su formación, y por otro lado, sus pensamientos, ¿no?, sus pensamientos que va adquiriendo a través de influencia del krausismo, como dijimos en un momento, y él, desde el punto de vista literario, lo que Balzac le aporta, y los costumbrismos de Larra, básicamente. Entonces sus personajes básicamente tienen que ver con esto del manicaísmo. El manicaísmo es una expresión a través de la cual el autor utiliza, manipula, por eso el manicaísmo viene de mano, manipula al lector para dar a entender que hay buenos y hay malos, ¿no? Y este enfrentamiento del bueno contra el malo será su constante a través de sus novelas, ¿no? Y de esa manera busca convencer al lector, ¿sí?, para que éste también se involucre desde el pensamiento del autor, ¿no?, a través de su mensaje. Aquí tenemos las obras que lo identifican, como pueden ver, y dentro de las que se destaca Doña Perfecta, por ejemplo, se dice que es una novela que refleja la imagen de su propia madre, ¿no?, Doña Perfecta, una madre rigurosa, ¿no?, y Marianela, que es la obra que lo va a destacar en este conjunto de obras, tomando en cuenta que La Fontana de Oro se señala como la obra que inaugura la novela realista en España. Aquí vemos, ¿ya?, un fragmento de esta novela Doña Perfecta, ¿sí?, para que ustedes también lo analicen en este material que también les comparto a ustedes para su lectura posterior, ¿ya? El segundo grupo, en la segunda etapa de este conjunto de novelas en las que él va a evolucionar, ¿sí?, son las llamadas contemporáneas, ¿no?, en la cual él ya está en una madurez, digámoslo así, ya establecida, ¿no?, donde vamos a ver que él empieza a inclinarse a la nueva etapa que empieza a aparecer en España, el naturalismo, ¿no? El naturalismo va a verse retratado en sus novelas, donde él busca, sobre todo, ubicado ya en España, en Madrid, donde él busca todo ese espacio de dolor, de socialmente desagradable,
donde, los estratos sociales más deprimidos se van a ver muchas veces avasallados por los círculos aristocráticos, los círculos sociales más altos, ¿no? Y aquí vamos a ver cómo este estrato social más deprimido, ¿no?, el pueblo básicamente, ¿no?, se muestran a través de sus ideales y que buscan siempre salir adelante, escalar socialmente para poder encontrar un estilo de vida mejor, ¿no? Dentro de ellas destaca Fortunata y Jacinta, ¿no?, que es el extracto que les traigo como trabajo, como actividad, ¿ya? Y Miau, que ustedes leyeron un extracto al respecto también, y nos va a mostrar pues, precisamente personajes que representan este mundo del cual les estoy hablando, ¿no? Finalmente tenemos las novelas espiritualistas, ¿ya? Aquí, como ven ustedes, está en la etapa final del autor, como que él ya empieza a conciliar un poco su espíritu, su alma, buscando un poco la paz espiritual. Entonces él vuelve un poco a lo que inicialmente tuvo en su etapa de niño, ¿no? Esa formación religiosa de su familia nuevamente viene a él como una especie de conciliación espiritual que él busca, ¿no? Y como que sus novelas ya empiezan a tener un tono más suave, menos conflictivo, ¿no? Sino sobre todo busca traer mensajes de conciliación, de paz y sobre todo de valorar, sobre todo de buscar que resaltar los valores sociales, ¿no? Y ahí están sus personajes y sobre todo siempre buscando ese ambiente que a él lo identifica, ¿no? Esos barrios miserables de aquella época, ¿no? Nazarín y Misericordia son las novelas más resaltantes de este autor, ¿no? Acá también tenemos, al igual que el caso anterior, fragmentos que nos muestran estas muestras de sus obras. Bien, chicos, hemos hecho un repaso un repaso de alguna manera porque hay mucho que decir respecto de Pérez Galdós. Sin embargo, con esta información tenemos ya de alguna manera una visión panorámica de este personaje, de estas obras que representan una época muy importante en la literatura española, que es el realismo, ¿ya? Y aquí tenemos la actividad para que ustedes resuelvan, y cualquier inquietud, cualquier duda, ¿ya?, estoy para resolverla, chicos, aunque el tiempo ya nos está venciendo lamentablemente, pero creo que un par de minutos tengo para ustedes para poderlo atender. ¿Alguna pregunta al respecto? Bueno, antes de terminar quiero señalarles lo siguiente, ya que tengo a la mayoría aquí presentes. Téngase en cuenta, salvo alguna observación que me puedan hacer o alguna información que me vayan a dar, téngase en cuenta, chicos, que si ustedes no hacen ninguna pregunta, se entiende que todo está entendible. Y yo creo que no todo puede estar entendido al 100%, ¿correcto? Así que yo voy a tomar muy en cuenta a quienes me estén haciendo preguntas respecto a lo que estamos trabajando, ¿ya? Porque mínimamente siquiera hay una, y debe haber una siquiera por lo menos para aclarar, para ampliar, porque debe haber siempre algo que decir adicionalmente, ¿ya? Téngase en cuenta ello desde ya y para los que siguen, ¿correcto? Entonces, sin más que decir, jóvenes, tenemos allí ya el material que también está publicado en la plataforma y estamos cerrando ya el tema el día de hoy. Estamos encontrando la siguiente sesión, tomando en cuenta que para la siguiente clase ustedes tienen que resolver la práctica número 2, ¿correcto? Que habla sobre este tema del realismo y su representante, del cual hemos hablado el día de hoy, ¿sí? Les agradezco su participación. Antes de retirarme voy a pasar la lista, espero que por lo menos me digan presente, siquiera para escucharlos, ¿ya? Akira. Presente. Jeremy. Presente. Stacy. Guadalupe.
Presente. Xiomi, Presente. Luz, Pablo, Presente. Gabriela, Presente. Fabricio, no está presente Fabricio, no está presente Fabricio, no está presente, le voy a poner que no está presente porque no me está contestando. Kiara, tampoco está presente Kiara. No le estoy poniendo presente entonces ni a Kiara ni a Fabricio porque no me están contestando, ¿ah? Ni por escrito. Bien, bien chicos, les agradezco su atención. Ya el otro grado estaba ingresando. Nos estamos encontrando en la siguiente sesión. Cualquier inquietud, por favor, escríbame a los medios que ya ustedes están avisados. Nos vamos despidiendo, por favor, que entran el otro salón. Hasta la siguiente sesión. Cuídense.